Existe una pregunta que la mayoría de las personas evita hacerse en voz alta, pero que en algún momento de la vida, generalmente en los momentos de mayor silencio, aparece con una claridad que no puede ser ignorada. ¿Qué pasa realmente después de la muerte? No la versión suavizada que se escucha en los funerales, no la respuesta tranquilizadora que alguien ofrece para cerrar la conversación rápidamente, sino la verdad completa, sin filtros, tal como la enseñan las Escrituras. Hoy vamos a hablar de esa verdad. Y parte de esa verdad tiene un nombre que pocas veces se pronuncia con la seriedad que merece: el infierno. No es un tema popular. No genera aplausos. No llena auditorios ni produce frases que se compartan en redes sociales. Pero hay algo que no puede ignorarse. Jesús de Nazaret, el mismo que enseñó sobre el amor al prójimo y la misericordia del Padre, habló sobre el infierno con mayor frecuencia y con mayor detalle que sobre cualquier otro tema relacionado con la eternidad. Si el Hijo de Dios consideró este asunto tan urgente como para abordarlo repetidamente, entonces ignorarlo no es una postura neutral. Es una decisión con consecuencias eternas. Si este contenido que va al fondo de lo que la Biblia realmente enseña te genera valor, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Aquí no encontrarás mensajes diseñados para hacer sentir bien a todos, sino verdades bíblicas que confrontan, incomodan y transforman. Para entender lo que la Biblia enseña sobre el infierno, hay que comenzar por donde la mayoría no comienza, por el lenguaje. Porque uno de los errores más comunes al leer los textos sobre este tema es asumir que todas las palabras traducidas como infierno significan lo mismo. No es así. Y confundir esos términos produce interpretaciones que contradicen directamente lo que el texto original dice. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que aparece con mayor frecuencia en este contexto es Seol. El Seol no es exactamente lo que hoy entendemos por infierno. Es una categoría más amplia, el lugar de los muertos, el mundo subterráneo donde iban tanto los justos como los impíos después de morir. Job lo mencionaba cuando hablaba del destino inevitable de todo ser humano. David lo nombraba en los Salmos cuando describía su propio temor a la muerte. Lo que el Seol no era, en la mayoría de los casos, era el lugar de castigo eterno que la teología cristiana describe bajo el nombre de infierno. Era el estado intermedio, la morada de los muertos antes de la resurrección. Pero dentro del Seol había una distinción fundamental que Jesús mismo iluminó. Los justos iban a un lugar de reposo que él llamaría el seno de Abraham. Los impíos iban a un lugar de tormento. Esa distinción no es un detalle menor. Es la diferencia entre dos destinos eternos que empiezan a separarse desde el momento de la muerte. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, escrito en griego, encontramos tres términos distintos que las traducciones al español colapsan bajo una sola palabra: infierno. El primero es Hades, el equivalente griego del Seol hebreo. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al lugar intermedio donde los muertos esperan el juicio definitivo. El segundo es Tártaro, que aparece una sola vez, en 2 de Pedro 2:4, y describe la prisión donde fueron confinados los ángeles que abandonaron su condición original. El tercero, y el que verdaderamente define lo que entendemos por infierno en su sentido más pleno, es Gehenna. La Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 de esas 12 ocasiones la pronuncia Jesús mismo. No un apóstol. No un profeta del Antiguo Testamento. El Hijo de Dios. Y ese dato por sí solo debería bastar para que ningún lector serio de las Escrituras trate este tema con ligereza. El nombre Gehenna tiene una historia que no es abstracta ni simbólica. Viene del valle de Hinnom, en hebreo Gehinnom, un lugar geográfico real ubicado al sur de Jerusalén. Durante los reinados de Acaz y Manasés, dos de los monarcas más corruptos de la historia de Israel, ese valle fue escenario de uno de los rituales más oscuros del mundo antiguo, el sacrificio de niños al dios Moloc. Los padres entregaban a sus propios hijos al fuego en ese lugar. El libro de Segunda de Reyes registra cómo el rey Josías, en el marco de su reforma religiosa, profanó deliberadamente ese valle para que jamás volviera a ser usado con ese propósito. Lo contaminó de manera ritual para que nadie pudiera santificarlo nuevamente. Desde entonces, el valle se convirtió en el vertedero permanente de Jerusalén. Allí ardían sin pausa los desechos de la ciudad, los cadáveres de animales y los cuerpos de criminales. Los gusanos proliferaban.
El humo era visible desde lejos. Cuando Jesús quiso describir el destino final de los condenados, eligió esa imagen. No eligió una abstracción filosófica ni un símbolo poético. Eligió el lugar más repugnante que cualquier habitante de Jerusalén podía visualizar de inmediato. Eso es lo que la palabra Gehenna comunicaba a sus oyentes. Y ahora viene lo que pocas veces se dice con la claridad que merece. Jesús no usó esa palabra una vez, de pasada, como advertencia general. La usó de manera sistemática, con detalles específicos, en contextos distintos, ante audiencias distintas. En el Sermón del Monte, en medio de las enseñanzas más elevadas que jamás se pronunciaron, Jesús dijo que quien llame necio a su hermano queda expuesto al fuego de la Gehenna. En Mateo 5:29 fue más lejos: es mejor perder un ojo que ser arrojado con todo el cuerpo al infierno. No es hipérbole retórica. Es una evaluación proporcional. Cualquier pérdida temporal, por severa que sea, es infinitamente preferible a la pérdida eterna. En Mateo 10:28 Jesús hizo una distinción que redefine completamente la jerarquía del miedo humano. Dijo que no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo pero no tienen poder sobre el alma. Que temamos, en cambio, a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Hay dos verdades comprimidas en esa frase. Primera, hay una autoridad que supera cualquier poder humano, y esa autoridad es Dios mismo. Segunda, el infierno no es una experiencia puramente espiritual o metafórica. Afecta al ser humano completo, en su dimensión corporal y espiritual simultáneamente. En Marcos 9, en un pasaje que los lectores modernos frecuentemente pasan por alto por su crudeza, Jesús repite 3 veces seguidas la misma descripción con una insistencia que no puede ser accidental. 3 veces dice que en ese lugar el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Primero refiriéndose a la mano, luego al pie, luego al ojo. 3 miembros distintos, 3 advertencias idénticas, una sola conclusión. Ninguna pérdida en esta vida se compara con lo que espera a quien llega a ese destino. Y al repetir esa frase, Jesús está citando directamente el último versículo del libro de Isaías, donde el profeta describe el destino de quienes se rebelaron contra Dios con esas mismas palabras: el gusano que no muere, el fuego que no se apaga. Hay teólogos contemporáneos que argumentan que estas descripciones son puramente metafóricas, que el infierno es una imagen del juicio pero no un lugar con sufrimiento real y concreto. El problema con esa interpretación es que crea una asimetría que el texto no sostiene. La misma precisión con la que Jesús describió el infierno la usó para describir el cielo. Si el fuego del infierno es solo un símbolo, entonces el río de agua viva del cielo también lo es. Si la Gehenna es solo una imagen poética del juicio, entonces la Nueva Jerusalén también lo es. No es posible aplicar una lectura literal a los textos sobre el cielo y una lectura puramente simbólica a los textos sobre el infierno sin caer en una inconsistencia que el texto mismo no permite. Jesús habló de ambos lugares con la misma seriedad. Si uno es real, el otro también. El relato más detallado que tenemos sobre el estado de los muertos antes del juicio final no lo encontramos en una carta apostólica ni en un texto apocalíptico. Lo encontramos en palabras directas de Jesús, en Lucas 16. Es el relato de un hombre rico sin nombre y de un mendigo llamado Lázaro. Vale detenerse en ese detalle. En las parábolas de Jesús, los personajes no tienen nombre. El hijo pródigo no tiene nombre. El buen samaritano no tiene nombre. El administrador injusto no tiene nombre. Pero aquí, el mendigo tiene nombre. Eso sugiere que Jesús no está narrando una ilustración simbólica, sino algo con un grado de correspondencia con la realidad mucho más directo. El hombre rico vivía con esplendor cotidiano. Lázaro vivía en la miseria más extrema, cubierto de llagas, ignorado a las puertas del rico, con los perros como única compañía. Ambos mueren. Y en ese momento, todo se invierte. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico es sepultado, sin ángeles, sin descanso. Y desde el lugar de tormento, alza los ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, a una distancia que puede percibir pero no cruzar. Lo que Jesús revela en ese relato sobre la experiencia en el lugar de tormento es devastadoramente específico. El rico está consciente. No está dormido, no está en un estado de inconsciencia compasiva, no fue aniquilado. Está plenamente presente en su situación,
con toda su identidad intacta. Puede ver, alza los ojos y percibe a Abraham y a Lázaro. Puede sentir, describe el tormento de la llama con una precisión que solo puede venir de quien lo experimenta directamente. Puede recordar, piensa en sus 5 hermanos que aún viven, recuerda su vida pasada, reconoce lo que pudo haber sido diferente. Y puede comunicarse, sostiene una conversación entera con Abraham desde ese lugar. La respuesta de Abraham contiene una de las verdades más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Entre los dos destinos hay un abismo que nadie puede cruzar. Después de la muerte no hay traslado, no hay segunda oportunidad, no hay proceso de purificación que permita pasar de un lado al otro. El lugar donde mueres determina donde pasas la eternidad. Esa es la enseñanza directa de Jesús. No es una interpretación. No es una deducción teológica elaborada a partir de textos oscuros. Es una afirmación explícita en boca del Hijo de Dios. La segunda petición del rico es igualmente reveladora. Ruega a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no terminen en ese mismo lugar. Abraham responde que tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El rico insiste, si alguien resucitara de entre los muertos, se arrepentirían. Y Abraham cierra la conversación con una frase que Jesús pronunció sabiéndose a sí mismo como su cumplimiento. Si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Jesús resucitó. Y la historia ha confirmado esa palabra con una precisión que no deja espacio para la duda. ¿Quiénes terminan en ese destino? La carta del Apocalipsis da una enumeración que merece leerse con cuidado. Los cobardes encabezan la lista. Antes que los homicidas, antes que los idólatras, antes que los que practicaron hechicería, aparecen los cobardes. Los que conocieron la verdad pero no se atrevieron a confesarla por temor al rechazo social, por miedo a perder conveniencias, por preferir el silencio cómodo sobre la confesión pública. Es una advertencia dirigida con especial precisión a quienes han escuchado el Evangelio pero lo han postergado indefinidamente. Pero la verdad más perturbadora sobre este tema no viene de esa lista. Viene de Mateo 7, donde Jesús describe personas que llegaron al juicio convencidas de su lugar en el reino. Habían profetizado en su nombre, habían expulsado demonios en su nombre, habían realizado obras poderosas en su nombre. Y la respuesta que reciben es la más aterradora de toda la Escritura: nunca os conocí. Apártense. Personas religiosas. Personas activas en el ministerio. Personas con experiencias espirituales verificables. Y sin embargo, Cristo dice que no los conoció. Porque lo que determina el destino eterno no es la actividad religiosa ni los dones espirituales. Es la relación real con Cristo y la obediencia genuina a la voluntad del Padre. Sobre la duración del infierno, el texto bíblico es consistente en una dirección que la teología contemporánea frecuentemente prefiere evitar. En Mateo 25 minutos y 46 segundos, en el contexto del juicio de las naciones, Jesús usa la misma palabra griega, aionios, para describir tanto el castigo como la vida que reciben los justos. Si la vida eterna es eterna, el castigo eterno también lo es. No hay base lingüística para leer uno como permanente y el otro como temporal. Apocalipsis 14:11 describe el humo del tormento ascendiendo por los siglos de los siglos, sin reposo de día ni de noche. Apocalipsis 20:10 aplica la misma descripción al destino final. La consistencia del texto no deja margen para una interpretación que suavice la eternidad del castigo sin forzar el significado de las palabras. Sin embargo, dentro de ese castigo eterno hay gradaciones. Jesús lo dijo en Lucas 12, quien conoció la voluntad de su Señor y no la cumplió recibirá más que quien actuó mal sin conocerla. Hay una justicia proporcional incluso en el juicio. Quien tuvo mayor acceso a la verdad y la rechazó con mayor conciencia, enfrentará un juicio más severo. Eso significa algo concreto. Quien creció en una familia cristiana, quien escuchó el Evangelio repetidamente, quien conocía la Escritura pero eligió no obedecerla, será juzgado con mayor rigor que quien nunca tuvo ese acceso. Hay una dimensión del infierno que las imágenes del fuego no alcanzan a comunicar completamente y que Segunda de Tesalonicenses 1:9 describe con una precisión que detiene el pensamiento, exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los teólogos la llaman gracia común, la presencia sostenedora de Dios que opera sobre toda la creación independientemente de si sus habitantes lo reconocen o no.
No es la presencia salvadora que transforma el corazón. Es algo más fundamental, la presencia que mantiene el orden del mundo en pie, que hace posible que existan la coherencia, la razón, la capacidad de relacionarse, el sentido de que algo importa más que otra cosa. Agustín lo describió como el hecho de que incluso los que rechazan a Dios viven dentro de él sin saberlo, porque fuera de él no hay nada que sostenga la existencia. El infierno, en su dimensión más profunda, es el estado donde esa presencia sostenedora cesa por completo. No es un lugar donde Dios está enojado. Es un lugar donde Dios se ha retirado absolutamente. Y lo que queda cuando el fundamento de todo bien es removido no es neutralidad ni vacío tranquilo. Es la desintegración de todo lo que hacía la existencia soportable, experimentada de manera consciente, sin alivio y sin término. El infierno no fue diseñado para los seres humanos. Mateo 25 minutos y 41 segundos lo dice con claridad, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando un ser humano rechaza a Cristo, está eligiendo voluntariamente el destino que fue creado para los ángeles rebeldes. Está alineándose, por su propia decisión, con la rebelión contra Dios. Y la justicia divina simplemente respeta esa elección en toda su extensión eterna. Dios no envía a nadie al infierno con indiferencia. Ezequiel 33 minutos y 11 segundos lo afirma con una claridad que debería detener a cualquiera que reduzca a Dios a un juez frío. No quiero la muerte del impío, sino que se aparte de su camino y viva. Jesús lloró sobre Jerusalén. No fue una expresión retórica. Fue el llanto real del Hijo de Dios ante una ciudad que estaba eligiendo el camino que la conduciría a su destrucción. Cristo dijo que quiso reunir a sus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y que no quisieron. El infierno no es la voluntad primaria de Dios para nadie. Es la consecuencia irreversible de rechazar la única salvación que Él ofrece. Y aquí está el centro de todo, la cruz. Cuando Jesús colgó en la cruz y gritó Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba experimentando de manera voluntaria y concentrada la separación de Dios que describe el infierno. Cargó con el peso del juicio que correspondía a cada ser humano que alguna vez vivió. Experimentó en horas lo que los condenados experimentarán eternamente, para que quienes lo reciben no tengan que experimentarlo jamás. Esa es la magnitud real de lo que ocurrió en el Calvario. Y esa magnitud solo puede comprenderse cuando se entiende lo que es el infierno. Eliminar el infierno de la teología cristiana no produce un evangelio más misericordioso. Produce un evangelio sin cruz, porque si no había nada de que salvar a la humanidad, el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Hay una pregunta que no puede quedarse sin respuesta. Si tu vida terminara esta noche, ¿sabes con certeza dónde estarías mañana? No te pregunto si tienes años en una iglesia o si fuiste bautizado de niño. Te pregunto si has reconocido tu condición real delante de Dios, si te has arrepentido genuinamente, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tu nombre está escrito en el libro de la vida. La diferencia entre los dos destinos que este texto describe no es la diferencia entre los buenos y los malos. Es la diferencia entre quienes recibieron a Cristo y quienes lo rechazaron. Si nunca has tomado esa decisión, o si llevas años postergándola, el momento es ahora. No el próximo domingo. No cuando las circunstancias sean más convenientes. Ahora, porque nadie tiene garantizado el mañana. No necesitas un lugar especial ni una fórmula perfecta. Necesitas un corazón sincero que reconozca su necesidad. Puedes orar algo así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esa oración con sinceridad, has pasado del destino del hombre sin nombre al destino de Lázaro. Ningún poder en el universo puede borrar tu nombre de ese libro. Hay personas en tu vida que están corriendo hacia la eternidad sin saber lo que les espera. Familiares, amigos, compañeros. El amor genuino no es el silencio que protege la comodidad de una conversación. El amor genuino es el que advierte, el que comparte, el que presenta la verdad aunque incomode. Si tú estuvieras en ese camino sin saberlo, ¿no querrías que alguien te lo dijera? Suscríbete al canal y activa la campanita.
Cada semana recorremos las verdades más urgentes y más profundas de la Escritura con la misma honestidad y la misma convicción de que el Evangelio completo, incluyendo lo que más cuesta pronunciar, es la única buena noticia real para una humanidad que avanza hacia la eternidad.